pasada también con algunos de nuestros invitados, y es el tema de que qué pasa después que se cierra la puerta, ¿no? Allá en esa reunión entre estos sectores que no creo, como dices, puedan ceder ninguno de los dos. ¿Qué va a pasar allí? Es lo que realmente despierta inquietudes, Y ¿no? yo creo que los ojos están puestos en esta ocasión sobre los magistrados del Tribunal Electoral que se levantaron de la mesa y manifestaron su preocupación por lo que estaba ocurriendo en la Asamblea y que ahora no van a poder echar para atrás, no van a poder Y me ceder. parece a mí que hubiera sido oportuno también, Alexandra, tener una representación de la sociedad civil como un ojo adicional a lo que pueda pasar ahí, porque no sabemos realmente, al menos que se filtre a la prensa, algo de lo que allí se haya discutido o se haya analizado. Entonces, creo importante, hubiera sido importante que se hubieran tomado en cuenta otros sectores que también forman parte de ese debate de Porque las reformas. participaron por un año en Exactamente. la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en donde están representados todos los partidos políticos y la sociedad civil también y grupos Y ahora organizados. quedan un poco al margen de lo que pueda ocurrir a partir de mañana. Eso también es realmente preocupante. Bueno, es un tema del que seguro vamos a seguir hablando. Son las 8:06 de la mañana. Noticias internacionales. Corea del Norte ensayó el fin de semana su nuevo modelo de misil de crucero de larga distancia, anunció una agencia de prensa estatal que calificó de exitosa la operación. La agencia catalogó el misil como un arma estratégica de gran significado, agregando que la eficiencia y profundidad de la operación del sistema de armas confirmaron ser excelentes. Pyongyang enfrenta numerosas sanciones internacionales por sus programas nucleares y balísticos, los cuales continúa desarrollando. El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo en agosto pasado que es un hecho profundamente preocupante. Y la oposición argentina se impuso en casi todo el país en las elecciones primarias, en lo que ha sido calificado como un fuerte revés para el oficialismo. Según los datos escrutados, el triunfo opositor fue contundente en casi todas las 23 provincias del país. Estas primarias definen a los candidatos al Congreso para los comicios del próximo 14 de noviembre, donde se anticipa un gran tropiezo para el oficialismo en Argentina. El actual mandatario, Alberto Fernández, reconoció la derrota. Y la prensa de Nicaragua rechazó la acusación contra su gerente general Juan Lorenzo Holman Chamorro, acusado de lavado de dinero, lo que constituye una nueva investigación contra un crítico al régimen de Daniel Ortega. Según el diario, Holman Chamorro jamás se involucró en la política nicaragüense y su encarcelamiento y acusación como si fuera un criminal se debe a una venganza en contra de la familia Chamorro y un ataque directo a la prensa. Sus abogados denunciaron que no fueron notificados de la audiencia preliminar que fue privada, lo que constituye una violación al derecho de la defensa. La Fiscalía de Perú debe decidir el destino del cadáver del fundador de Sendero Luminoso, el sanguinario Abimael Guzmán, que murió a los 86 años de neumonía en una prisión de máxima seguridad donde cumplía cadena perpetua desde 1992. La ley peruana señala que solamente los familiares directos pueden recibir los restos de una persona que muere en prisión, pero dado que Guzmán carece de parientes conocidos y su esposa está presa, surgieron voces que piden cremarlo y deshacerse de las cenizas para no crear ningún lugar de culto para sus seguidores. Y el fin de semana se dieron a conocer relatos estremecedores sobre la detención y la brutal agresión de los talibanes a los periodistas que cubrían una protesta en Kabul durante la semana pasada. Un periodista afgano declaró a CNN que creía que iba a morir. Contó de los múltiples golpes que recibió, en donde perdió la audición de un oído, tiene gravemente herido un ojo y durante 2 días no pudo mover un brazo. Unos 14 periodistas fueron detenidos mientras cubrían las protestas en Kabul. Al menos 6 de ellos han denunciado que fueron objeto de violencia. Cientos de brasileños participaron este domingo en manifestaciones contra el presidente Jair Bolsonaro, convocadas por movimientos de derecha, días después de masivas movilizaciones en apoyo al presidente ultraderechista. Las fuentes convocadas por grupos sociales de derecha que impulsaron en el 2016 el impeachment de la izquierdista Dilma Rousseff. 8:10 de la mañana. Contacto Internacional.
Bien, ahora, a esta hora de la mañana nos atiende este contacto internacional, el primero de esta semana. Ella es periodista, es autora, coautora de obras como Narco, Ciudad de México, que habla sobre los carteles de la droga, los 12 mexicanos más pobres y otras publicaciones más muy interesantes. Hablamos de Sandra Romandía, que nos atiende desde México. Ella cree en un periodismo que pone límites al poder y exige respuestas, que también nos va a hablar sobre todo sobre la presencia de las redes sociales, los medios alternativos y la importancia hoy día, sobre todo en lo que tiene que ver con las denuncias de corrupción. Sandra, muy buenos días, bienvenida a Panamá Hoy. Y yo quisiera preguntarte hacia dónde vamos, hacia dónde va América Latina, que parece sumida en este túnel interminable de la corrupción y de la narcopolítica. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Y bueno, un tema muy interesante, pero por supuesto también preocupante, ¿no? América Latina, los países sobre todo que tienen algunas características que se comparten, como México, algunos de Centroamérica, algunos también de Sudamérica, pues evidentemente no se han escapado de tener casos, de tener presencia del crimen organizado, de conexiones de la política con el crimen y por supuesto también con la corrupción, ¿no? En mi caso, en el caso de lo que es México, estos casos o estos expedientes han estado multiplicándose año con año. Hemos vivido aquí en México unas elecciones en 2021, las más sangrientas de la historia, con asesinatos a políticos, por ejemplo, asesinatos a candidatos, asesinatos a líderes de partido. Te puedo decir que fueron más de 120 asesinatos en una etapa electoral, lo cual es absolutamente récord. Te puedo decir que hace 10, 15 años eran 2, 5, 10 casos y ahora se ha multiplicado casi por 10. ¿En qué lo vemos o en qué se refleja? En una desconfiguración de Estado, en una realidad que nos muestra cómo las pequeñas cúpulas de poder de los narcotraficantes se están relacionando con la política y están tomando ciudades, es decir, los gobiernos de las ciudades desde lo más pequeño para así poder tejer redes y entramados de poder, por supuesto, bajo la oscuridad de lo que es el crimen organizado para mover sus intereses, ¿no? Sandra, te saluda Alexandra. Gracias por estar esta mañana con nosotros y además te felicito por tu trabajo porque ser periodista en México y cubrir estos temas sabemos que es sumamente peligroso. ¿Te ha tocado enfrentarte a esa realidad? ¿Has llegado a temer por tu seguridad? Sí, en México desgraciadamente es un peligro hacer periodismo y habemos muchos periodistas que nos dedicamos a eso, a denunciar corrupción, a describir cómo son las redes de colusión y de complicidad y negligencia en el caso del narcotráfico, por ejemplo. En este libro Narco Ciudad de México, del que soy coautora, pues bueno, por supuesto que no faltaron amenazas en el camino o mensajes de fuentes cercanas a algunos de los personajes o algunos de los policías de inteligencia, por ejemplo, que luego te dicen, oye, detuvimos a tal o cual delincuente y resulta que en su teléfono aparecen tus datos, tu teléfono, tu fotografía, y es algo pues muy duro, muy, muy terrible, con lo que muchos periodistas debemos de vivir. Afortunadamente, hace unos 6 años, inició en México un programa que se llama Mecanismo de Protección a Periodistas, que no lo es todo, y ese es otro debate, porque el gobierno federal de alguna manera ayuda a los periodistas amenazados en proveerles algunas medidas de seguridad, por ejemplo, escoltas, como es mi caso, después de amenazas serias, ¿no? Desgraciadamente es una realidad con la que vivimos, pero si no se hace este periodismo, si no se señala con nombre y apellido a quienes están generando el caos y la violencia en el país, y sobre todo están coludidos o protegidos de alguna manera con las estructuras que deberían de ser los procuradores de justicia o los que estén inhibiendo el delito, pues entonces este oficio de alguna manera deja de tener sentido. ¿Cuál es la barrera, dirías tú, Sandra, tu mayor barrera cuando vas a investigar casos como estos? Yo me imagino que no te pones ninguna porque hemos coincidido en algunos eventos periodísticos y eres muy agresiva, no parecieras no tener temor ante nada, ante ninguna investigación. Pero ¿cuál ha sido esa barrera más peligrosa a la que te has enfrentado? Eh, pues bueno, mira,
yo te podría decir que denunciar el crimen organizado siempre lleva consigo saber que hay cierta complicidad o corrupción en los niveles policíacos. Y lo digo no solo por mí, sino también por otros, coincidimos otros compañeros. Cuando denuncias casos donde estás dañando, por así decir, o señalando una cúpula de poder político muy, muy fuerte que tiene el control en algún gobierno local o federal, es probablemente el punto más delicado de una investigación o de un caso, porque cuando se juntan poder, dinero y narcotráfico, digamos, es el cóctel más peligroso para que de alguna manera seas amenazado o seas agredido, ¿no? En mi caso, pues he intentado, por supuesto, siempre publicar todos los investigaciones o historias a las que he tenido acceso. Es muy importante tener una metodología, por ejemplo, no es que alguien me lo contó, no es que alguien por ahí dice que, sino revisar con datos, con expedientes, meterte en las carpetas de investigación, buscarlas, ver que las fichas cuadren y sobre todo buscar tres personas diferentes, fuentes diferentes, me refiero, que coincidan con la historia que vas a contar. Mientras hagas un periodismo riguroso es un poco más difícil que de alguna manera los sectores o las audiencias pues te pierdan el respeto, es decir, te tienen algún tipo de respeto y la exposición mediática, de alguna manera, pues también ayuda a que sigamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Yo en mi caso podría decir que a lo mejor alguna ocasión no pude publicar en el momento en que yo hubiera querido una investigación que tenía que ver con autoridades federales y de cómo recibían dinero de los Beltrán Leiva en México, que es un cártel de la droga, en dónde, en qué sitio, con fotografías, porque tuve la advertencia de que era demasiado peligroso, ¿no? Después pude publicar algo, pero en general, pues he intentado, como bien dices, y los encuentros que hemos tenido en Panamá hablando de este oficio, pues de seguir adelante y no pensar tanto en el riesgo, sino pensar en el bien que hace para un Estado, o que hace para una sociedad, o que hace para una democracia, poder presentar información útil que le sirva no solo a los ciudadanos para tomar decisiones, sino también a las autoridades y de alguna manera los presiones y los obligues, ¿no?, a actuar contra los delincuentes. Ahora que hablas de los carteles de la droga, Sandra, ¿cómo ves tú esa expansión de esos tentáculos, de estos carteles peligrosísimos de México hacia América Latina, especialmente hacia Centroamérica, Panamá? Pues mira, históricamente el cártel de Sinaloa, por ejemplo, ha tenido sus conexiones con Colombia pasando por América Latina por ser una ruta natural para la producción y para el trasiego. Lo que estamos observando ahorita que ya son más cárteles los que están teniendo conexiones, según la información que hemos podido tener, con países de Centroamérica y con países de Sudamérica. Hablo específicamente del cártel de Jalisco Nueva Generación, que es un cártel que nace alrededor del 2012-2013 en México, es decir, relativamente nuevo. Hay que recordar que el cártel de Sinaloa pues ha sido el cártel transnacional en América más conocido, más poderoso y con más dinero en décadas. Sin embargo, en 2012-2013 nace el cártel de Jalisco Nueva Generación y se empieza a expandir de una manera brutal en México, de controlar un estado, tener presencia en un estado de 32 que hay en México, contando la Ciudad de México. Se pasa a 24 estados, ¿no? Por ejemplo, y después empieza a detectarse ciertas rutas que establece con algunas pandillas locales, por ejemplo, en Colombia, también están en El Salvador, en Guatemala, hay algunos casos detectados en Panamá y que vienen a tomar esta ruta del control y trasiego de drogas que usualmente tenía o de manera tradicional el cártel de Sinaloa, pues ahora está el cártel de Jalisco también peleando por esos espacios, ¿no? Y teniendo presencia en Centroamérica y en Sudamérica. Y pues nomás cabe aclarar que este cártel de Jalisco Nueva Generación tiene la característica de que llega y hace alianzas con bandas locales, es decir, por ejemplo, llega a El Salvador, detecta en una ciudad que a ellos les interesa por ser una ruta, por tener un espacio aéreo o tener un espacio terrestre para transportar drogas, y si se da cuenta que la pandilla del 8 es la que domina en esa zona, hace acuerdos, los entrena, les lleva armamento casi como si fuera una franquicia,
les consigue un espacio para tener un entrenamiento duro, que realmente son muy violentos, y después hace los acuerdos para poder transitar, para poder comercializar, y les da una parte del dinero. Es decir, es el primer cartel que de alguna manera instala una metodología parecida a la de una franquicia, ¿no? De restaurante, obviamente guardando las proporciones, ¿no? De lo que estoy diciendo, pero que indudablemente tiene presencia también no solo en América, sino también en Europa, en lugares como España, en lugares como Francia y otros países. Es una peligrosa red internacional y me llama mucho la atención, Sandra, que cuando hablas de la investigación que ustedes realizan y hablas de narcotráfico, también enlazas el tema de corrupción. Y es que justamente en Panamá en los últimos meses, por no decir años, hemos estado hablando de la narcopolítica y cómo al final quedan en un mismo paquete bandas que tienen que ver con crimen organizado, con narcotráfico. Se habla de figuras importantes dentro de partidos políticos que representan intereses tanto de pandillas como de narcotraficantes y al final asusta el panorama que estamos viviendo a nivel regional. Sí, eso es una alerta. Yo siempre he dicho, algo coincide en las investigaciones o los casos que exponemos yo y mi equipo, que no puede haber absolutamente un poder tan fuerte de narcotraficantes en una zona sin la corrupción y colusión con las estructuras policíacas que normalmente son comandadas al final por altos burócratas o funcionarios que pertenecen a un partido, ¿no? En el tema de la narcopolítica, yo diría que en el caso de Panamá, que bueno, hemos platicado de este tema, tendrían que de alguna manera estar muy alertas porque siempre son tres escenarios y en México se están configurando los tres de manera expansiva en los últimos, se podría decir, 10 años, ¿no? Que la primera es el político que se deja sobornar por los narcotraficantes para hacerse el que no ve cuando está produciendo y transportando la droga y pasándola por las aduanas y pasándola por todos lados y recibe un beneficio económico. Dos, que es muy grave, el político que utiliza los nexos con el crimen organizado o las bandas para poder ganar elecciones, para controlar de alguna manera a comunidades enteras en temas políticos, para empujar al voto hacia su partido o hacia decisiones que tome su partido. Y tres, el tercer panorama es cuando se están beneficiando ambas partes y entonces ya se hace una mezcla que es imperceptible ver dónde están los narcotraficantes y dónde están los políticos, porque ya su poder es tal que es una alianza de facto que los mantiene como una nube negra encima de las sociedades que deberían de ser absolutamente democráticas. Eso está pasando en México, por ejemplo, en estas pasadas elecciones. Vimos cómo el narcotráfico tuvo ciertas alianzas, al parecer, con candidatos, con partidos en el poder federal y algunos en el poder estatal, es decir, de oposición, y hicieron varias estrategias para presionar al voto, ¿no? Es muy peligroso cuando un país llega a ese punto y son los focos de alerta que deben de tener tanto autoridades como periodistas y como ciudadanos para de alguna manera empujar a que el Estado de Derecho se cumpla y a que el Estado actúe contra este tipo de situaciones. Y esa alianza de facto que menciona Sandra es lo que realmente preocupa y es el detonante de protestas y de manifestaciones en contra de todo lo que está ocurriendo con la llamada narcopolítica. E incluso hemos visto aquí en nuestro país diputados defendiendo narcos y personas con muy dudosa reputación, lo que también pone en el tapete lo que mencionas. Ahora, ¿cuál es el rol que están jugando las redes sociales, medios alternativos que existen en América Latina, La Silla Rota, por ponerte algunos ejemplos más? ¿Qué rol están jugando en la denuncia y están irrumpiendo en ese rol de los medios tradicionales, la televisión, el periódico, incluso la radio? Y están siendo esa alternativa donde realmente se puede denunciar abiertamente casos como estos. Sí, pues mira, salirse del rol de los medios tradicionales que a veces pueden tener ciertos compromisos o que incluso tienen estructuras muy pesadas, muchos periodistas muchos salarios que pagar, algún tipo de formato un poquito más tradicional que tiene cierta relación con el poder, pues abre el espacio a que se crean en realidad otros proyectos periodísticos independientes o alternativos, por así decirlo, digitales, que no tienen que depender de grandes redacciones o grandes capitales,
Como en el caso de México han salido algunas iniciativas, como bien dices, La Silla Rota, Animal Político. Sin embargo, actualmente me honro dirigir un medio de comunicación llamado Opinión 51, en el que por primera vez 80 mujeres mexicanas con larga trayectoria en el periodismo de investigación, en el periodismo de análisis, estamos unidas para publicar una columna o publicar varias columnas al mes, dependiendo del caso, y denunciar lo que vemos, en algunas ocasiones denunciar lo que no se puede decir en los medios tradicionales en los que trabajan estos periodistas, y tener un espacio donde aparte se reivindique el rol de la mujer periodista como una persona inteligente que tiene que tener espacios de opinión y que tiene que denunciar estos casos, como bien dices, ¿no? De alguna manera, si la sociedad se organiza, si los periodistas se organizan, hay espacios en el mundo digital que inciden en la conversación, que logran realmente entrar a las cúpulas donde se toman las decisiones, que lo que queremos es, desde nuestra trinchera periodística, insisto, analizar casos, revelarlos, exponerlos, para que las acciones gubernamentales pues vayan contra eso y por supuesto por el bien de los ciudadanos. Hay un punto de oportunidad ahí que pues yo quisiera pues dejar sembrado, ¿no? De alguna manera en redes sociales, en el espacio digital, en nuevas vías de comunicación como los newsletters, los correos electrónicos con noticias, en los que pues sí sirve exponer estos casos para presionar a las autoridades a que ejecuten pues, su deber, ¿no? Lo que tienen que hacer. Y me llama la atención uno, ya para terminar, Sandra, un libro que tienes, de cual eres coautora, Los 12 mexicanos más pobres. ¿Eso cómo es? Porque siempre hablamos de los 12 hombres más ricos de América Latina y qué sé yo, pero me llamó la atención el título. ¿De qué se trata esta obra? Este libro, en efecto, es como la contraparte de los rankings de los más ricos, y lo que buscamos fue con una metodología de ver las zonas más pobres de México, la ciudad más pobre, la comunidad más pobre, la colonia más pobre, y de ahí el personaje más pobre. Eh, Llegamos a ello con estadísticas, investigaciones y por supuesto ayuda de líderes locales. Y lo que hicimos fue documentar la vida de los 12 mexicanos más pobres para entender qué parte de las políticas públicas son las que no están llegando o no les están atendiendo, qué parte del sistema es el que está corrompido o está roto, que está generando esta pobreza, personas que trabajan, que son honestas, pero que en realidad no tienen más que $1 para comer al día, insisto, a pesar de que no están metidos en un tema de drogadicción, un tema de algo de desconfiguración social, es una realidad, y que en México la desigualdad económica pues está así, ¿no? El 1% de la población tiene cerca del 40% del dinero en México, y los 12 más pobres pues muestra esas realidades, ¿no? Y que, insisto, tiene que ver con incompetencia de autoridades para hacer políticas públicas eficaces para impulsar el tema económico y también para evitar la corrupción, porque la corrupción lo que genera es desigualdad. Y creo que esa desigualdad, Sandra, y gracias por haber estado aquí, esa desigualdad la vivimos todos los países de América Latina y dejan de ser simplemente una cifra. Son esos 12 mexicanos de los que hablas tú, se refleja creo que en 12 panameños, 12 centroamericanos que viven el mismo problema y que están derivados justamente de este tema de la corrupción que tanto nos afecta y que nos llega a cada uno. Gracias, Sandra. Sandra Romandía, periodista, acompañándonos esta mañana, y creo que ha hecho un excelente diagnóstico, Mirna, de este tema que tanto nos preocupa, el narcotráfico, la corrupción y la narcopolítica que ya está presente en todos nuestros países. Creo que es un tema que nos tiene que preocupar, y ha hecho un diagnóstico bien interesante, dando algunas pistas que nos debemos mirarnos en ese espejo mexicano de muchas cosas que ya estamos viviendo en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotras, Sandra. Muchas gracias por el espacio. Un saludo hasta Panamá. Gracias a ti. Y Mirna, y este es un medio tradicional, pero bueno, aquí creo que hemos dejado muy claro que tenemos un compromiso con la verdad, que no hay temas tabú, que tratamos todos los temas que hay que tratar y hacemos todas las preguntas que hay que hacer